Mis padres me llevaron a los tribunales por comprar una casa. No es broma. Después de 13 años de esfuerzo y de ahorrar cada céntimo, finalmente compré mi primera casa. ¿Y mi recompensa? Una citación judicial de mis propios padres, alegando que les debía $350.000. Soy Alex, tengo 34 años, y mis propios padres me llevaron a los tribunales por comprar una casa. Antes de contarte cómo una grabación secreta que hice en mi propio salón destrozó todo su plan delante de un juez, déjame saber desde dónde me estás viendo en los comentarios de abajo. Siempre es increíble ver hasta dónde pueden llegar estas historias. Bueno, imagínate esto, durante 13 años de mi vida, desde que cumplí 21, cada decisión que tomé se centró en una sola cosa, ahorrar dinero. No ahorraba para un coche de lujo ni para vacaciones exóticas. Ahorraba para una casa, un lugar que fuera mío, una base. Trabajé en todos los empleos que puedas imaginar, repartiendo pizzas, lavando platos, turno de noche reponiendo estantes, lo que sea, probablemente lo hice. Me pagué mis estudios en un colegio comunitario, luego un curso intensivo de programación, y finalmente conseguí un trabajo decente en ciberseguridad. Durante 8 años en ese campo, viví con compañeros de piso, conducía un viejo Honda que tenía más kilómetros que un transbordador espacial, y me preparaba mi propio almuerzo todos los días. Cada dólar que me sobraba iba a una cuenta, el fondo para la casa. Hace 2 meses, finalmente ocurrió. Cerré la compra de mi primera casa, un modesto lugar de 3 habitaciones en un barrio tranquilo. Nada lujoso, pero tenía un pequeño patio y un garaje que soñaba con convertir en un taller. En el momento en que el agente inmobiliario me entregó las llaves, juro que me temblaba la mano. Recorrí las habitaciones vacías, el olor a pintura nueva llenando mis pulmones. Era el olor a victoria, a independencia. Fue el momento de mayor orgullo de mi vida. Lo había logrado, todo, por mi cuenta. Ese sentimiento duró exactamente 48 horas. Entonces llegó la carta certificada. Casi la tiro sobre el mostrador con el correo basura, pero el aspecto oficial del sobre me detuvo. La abrí, frunciendo el ceño con confusión. Dentro, papel legal grueso. Mis ojos recorrieron la jerga hasta que se detuvieron en los nombres: demandante, mi madre y mi padre; demandado, yo, Alex Miller. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Tenía que ser un error, una broma horrible y cruel. Pero a medida que seguía leyendo, las palabras se mezclaban en una pesadilla. Me estaban demandando. Me estaban demandando por la casa, mi casa. Y entonces vi el número, la cantidad que decían que les debía por el costo de criarme: $350.000. Las llaves en mi bolsillo de repente parecieron pesar $1.000. Me hundí en el suelo de mi nuevo y vacío salón, con los papeles legales esparcidos a mi alrededor. El olor a pintura ya no era el olor a victoria, era el olor de una trampa que se cerraba. Miré el número de nuevo, esa cifra imposible y absurda. No era solo un número, era un precio que le habían puesto a todo el esfuerzo de mi vida, una factura por su afecto. Y mientras estaba sentado allí, una única y fría pregunta resonó en la casa silenciosa: ¿por qué? Para entender el por qué, tienes que entender a mi familia, y para entender a mi familia, tienes que entender a mi hermano menor, Michael. Michael es lo que llamarías el chico de oro. Es 2 años menor que yo, pero en nuestra familia, siempre estuvo a años luz por delante. Él era el sol, y yo era solo un fantasma que orbitaba a su alrededor, ocasionalmente útil para bloquear una corriente de aire. A Michael todo le resultaba fácil, sobre todo porque se lo daban en bandeja de plata. Recuerdo mi cumpleaños número 16 como si fuera ayer. Mi regalo de mis padres fue una charla sobre conseguir un trabajo para pagar el seguro de mi propio coche. Empecé a repartir pizzas ese fin de semana. Para el cumpleaños número 16 de Michael, había un flamante Toyota estacionado en la entrada con un lazo rojo gigante. Mis padres sonrieron, sus rostros resplandecientes con un orgullo que nunca parecieron tener por mí. Un joven necesita un coche fiable, había anunciado mi padre a los familiares reunidos. Yo me quedé atrás, el olor a grasa de pizza aún pegado a mi ropa, sintiéndome invisible. Unos años más tarde, estaba empezando en Northwood Community College. Pagué cada crédito yo mismo, trabajando 30 horas a la semana como lavaplatos en una cafetería. Mi horario era brutal, clase de 8 de la mañana a mediodía,
trabajo de 1 de la tarde a 9 de la noche, luego tareas hasta que me desmayaba. Recuerdo una noche sentado bajo el zumbido fluorescente de la biblioteca abierta a las 24 horas, con los ojos ardiendo, intentando estudiar para un examen de cálculo. Saqué el teléfono para un breve descanso y vi la última publicación de Michael en las redes sociales. Era una foto de él sonriendo, levantando una copa de vino frente al Coliseo en Roma. La leyenda decía, encontrándome en Europa, gracias mamá y papá por la increíble oportunidad de estudiar en el extranjero, almohadilla bendecido. Mis padres le habían pagado toda su educación universitaria privada de 4 años, incluyendo el semestre en Europa, y más tarde un máster en Historia del Arte, un máster en Historia del Arte que nunca usó. Cuando yo, con cautela, pregunté si podrían ayudarme incluso con un pequeño préstamo para un curso intensivo de programación que me garantizaría una carrera real, mi madre suspiró dramáticamente. Oh, Alex, había dicho, su voz rezumando lástima, simplemente no tenemos esa clase de dinero para tirar. Ya sabes lo cara que es la educación de Michael. Eres tan bueno siendo independiente. Estamos orgullosos de ti por eso. Era una jaula perfecta. Alababan mi independencia mientras se aseguraban activamente de que no tuviera otra opción. Después de que llegaran los papeles de la demanda, me sentí como si me estuviera ahogando. Durante 2 días, simplemente deambulé por mi casa nueva y vacía en un estado de aturdimiento. No desempaqué, no dormí, simplemente existí. La persona con la que necesitaba hablar no era un abogado, todavía no. Era la única persona que me había visto, que realmente me había visto, tal como era, David. David y yo trabajábamos juntos en la empresa de ciberseguridad. Era unos 10 años mayor que yo, un tipo inteligente y directo que había sido abogado corporativo en una vida pasada antes de quemarse y cambiar a la tecnología. Encontraba la lógica predecible del código más reconfortante que la lógica voluble de la gente. Éramos amigos del trabajo, almorzábamos juntos la mayoría de los días, quejándonos de los parches de los servidores y del mal café. Lo llamé un jueves por la mañana, con la voz ronca. Hola, ¿tienes un minuto? Pareces un desastre, Alex. ¿Qué pasa? Yo, necesito algo de consejo. Del tipo de consejo legal antiguo. Nos encontramos para almorzar en una tienda de bocadillos barata cerca de la oficina. Deslicé los papeles legales por la mesa pegajosa. David se puso las gafas de lectura, su expresión cambiando de una curiosidad casual a la incredulidad, luego a una ira silenciosa y latente en mi nombre. Leyó cada palabra, olvidando su sándwich. Déjame entender esto, dijo finalmente, empujando los papeles hacia mí. Ellos alegan que les debes los costos de crianza, y quieren que el tribunal te obligue a traspasarle la casa a tu hermano y a seguir pagando la hipoteca durante 2 años. Yo solo asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar. Esto es depredador. Legalmente carece de fundamento. Un juez se reirá de esto en la corte, dijo. Luego se inclinó hacia adelante. Pero Alex, carecer de fundamento no significa inofensivo. Esto va a ser caro. Va a ser desagradable. Esto es una declaración de guerra. Lo sé, susurré. ¿Qué quieren, realmente? La casa, dije, mi voz finalmente quebrándose. Mi padre me llamó 2 días después de que cerré la compra. No me felicitó. No pidió una visita. Simplemente la exigió. El recuerdo estaba grabado a fuego en mi cerebro. Estaba en la cocina, planeando dónde poner la nevera, cuando sonó mi teléfono. Era mi padre. Alex, había dicho, su voz extrañamente formal, sin hola, sin cómo estás. Hola papá, no vas a creer este lugar, es. Necesito que hagas lo correcto, interrumpió. Tu hermano necesita esa casa. Me congelé. ¿De qué estás hablando? Michael está pasando apuros, hijo. Tiene toda esa deuda estudiantil. No puede permitirse un lugar decente. Necesita estabilidad. Un hombre necesita una base. La ironía era tan espesa que podría haberme ahogado. ¿Una base? Papá, acabo de pasar 13 años construyendo la mía. Esta es mi base. No seas egoísta, espetó. Esto es fácil para ti, eres bueno con el dinero. Puedes simplemente comprar otra. Esto es por tu hermano, por la familia.
Mi nombre está en la escritura, papá. Yo ahorré para el pago inicial, yo pago la hipoteca. Es mi casa. Nunca le había hablado así antes. Mi voz estaba firme, pero mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Hubo un silencio frío al otro lado de la línea. Luego su voz bajó, tornándose venenosa. Te arrepentirás de esto, Alex. Se supone que la familia es lo primero. Colgó. 2 días después, la demanda llegó a mi puerta. David escuchó toda la historia, con una expresión sombría. Así que están tratando de avergonzarte públicamente para que renuncies a lo único que has tenido para ti, para que se lo puedan dar al hijo que han estado financiando toda su vida. Más o menos, dije, moviendo un trozo de lechuga suelto por mi plato. Está bien, dijo David, su voz cambiando a modo de resolución de problemas. Lo primero es lo primero, necesitas un abogado. Uno bueno. Un verdadero tiburón. Cuestan dinero, David. Mucho dinero. Todo mi dinero está en esta casa. Lo sé, pero no puedes luchar solo contra esto. ¿Y si lo hiciera? La idea era una locura, y se me escapó de la boca antes de que pudiera detenerla. ¿Y si me represento a mí mismo? ¿Quién conoce la historia mejor que yo? ¿Quién tiene todas las pruebas? Tengo cada extracto bancario, cada nómina, cada correo electrónico donde pedí ayuda y me dijeron, ¿no? Todo está aquí. Me di un golpecito en la sien. Y aquí. Señalé el maletín desgastado que usaba para el trabajo. David me miró fijamente durante un largo momento. Esperaba que me dijera que era un idiota, pero en cambio me dio un asentimiento lento y reflexivo. Eres un analista de ciberseguridad, Alex. Encuentras vulnerabilidades, sigues rastros de datos, documentas todo. Quizás puedas hacer esto. Pero tienes que ser 10 veces más inteligente y 100 veces más preparado que ellos. Hizo una pausa. Y si lo haces, te ayudaré. Seré tu asistente legal no oficial, extraoficial. Los vamos a pillar. Por primera vez en días, una pequeña astilla de luz atravesó la niebla. Ya no era un fantasma, tenía un aliado. La idea era tan nueva, tan extraña, que casi me hizo llorar allí mismo en la tienda de bocadillos. Me enderecé, respiré hondo y miré a David. Está bien, dije, mi voz firme. Hagámoslo. La vuelta a la oficina fue diferente. El peso sobre mis hombros seguía ahí, pero ya no me aplastaba. Se sentía manejable. Pero sabía que esto era solo el principio. David tenía razón, mis padres habían declarado la guerra, y yo no tenía ni idea de cuán sucio estaban dispuestos a luchar. Los días que siguieron fueron un borrón de papeleo y noches sin dormir. La demanda oficial llegó por mensajero, un grueso fajo de páginas lleno de acusaciones que parecían describir a un desconocido. Todo estaba ahí, en blanco y negro, la reclamación de $350.000, calculada con una absurdez escalofriante. Habían detallado mi infancia, frenos, $5.000, campamento de verano en 2002, $800, una parte prorrateada de cada pago de hipoteca, cada factura de electricidad, cada compra de comestibles durante 18 años. Era una factura por mi propia existencia. Me senté en mi nueva y vacía mesa de comedor, extendiendo los documentos. Era clínico, era brutal. Sentí una oleada de náuseas. ¿Cómo podían hacer esto? ¿Cómo podían explotar nuestro pasado compartido como munición? Mi primer instinto fue llamar a mi madre, gritar, llorar, preguntarle cómo la mujer que me enseñó a montar en bicicleta ahora intentaba arruinarme la vida. Pero no lo hice. En cambio, llamé a la única persona de mi familia que siempre se había sentido como un puerto seguro, mi abuelo. Mi abuelo, el padre de mi padre, era un carpintero jubilado, un hombre de pocas palabras y manos fuertes y callosas. Olía a serrín y a fuerza tranquila. Contestó al segundo timbrazo. Abuelo, dije, con la voz tensa. Alex, pareces cansado, hijo. Respiré temblorosamente y le conté todo. Le leí los números, las acusaciones. Esperé a que expresara sorpresa, o quizás a que me dijera que estaba malinterpretando algo. Pero estuvo en silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era grave,
teñida de un cansancio que iba más allá de sus años. Lo siento, Alex. Lo siento mucho, mucho, dijo. Tu padre no está pensando con claridad, y tu madre está avivando las llamas. No entiendo, abuelo. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Otra pausa. No son solo ellos, dijo, y se me heló la sangre. Tu abuela y yo recibimos una llamada ayer de tu tía Carol. Tía Carol. La hermana menor de mi padre. Siempre había sido complicada, demasiado dulce en mi cara, siempre pellizcándome la mejilla un poco fuerte de más, pero a menudo la veía mirándome con una extraña y fría expresión en los ojos cuando pensaba que no la veía. ¿Qué pasa con ella?, pregunté. Ella fue la que les metió toda esta idea en la cabeza, dijo mi abuelo, con la voz teñida de disgusto. Ella es la que encontró al abogado. Ella es la que está pagando. El mundo se inclinó sobre su eje. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Celos, Alex. Un veneno. Siempre has sentido que a tu padre le fue mejor en la vida. Ve tu éxito, tu independencia, y lo resiente. Te ve a ti y lo ve a él, y está alimentando los peores instintos de tus padres, diciéndoles que se les debe algo, que son víctimas. Fue una traición a un nivel completamente nuevo. Esto no era solo mis padres y su obsesión con Michael. Esto era una conspiración, un ataque coordinado. Justo cuando esa nueva realidad se estaba asentando, las cosas empeoraron. Michael, mi hermano chico de oro, lanzó su propia ofensiva en las redes sociales. Comenzó con una foto de él parado frente a mi casa, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. La leyenda, echando un vistazo a la nueva casa familiar. Grandes cosas por venir almohadilla la familia primero almohadilla bendecido. Luego vinieron las publicaciones inspiradoras, fotos de él mirando pensativamente a la distancia con leyendas como, a veces las personas que más trabajan tienen que depender de su familia para darles la estabilidad que merecen. Nunca me mencionó por mi nombre, pero no tenía que hacerlo. La sección de comentarios se llenó de una mezcla de amigos confundidos y parientes aduladores. Tan orgulloso de ti, Mickey. Te lo mereces todo. Sentí una vergüenza pública ardiente invadirme. Él estaba haciendo alarde de su derecho a la vista de todos, pintándome como el villano en una historia en la que nunca pedí estar. Las llamadas telefónicas comenzaron poco después. Tíos, primos, amigos de la familia. La mayoría me llamaban para darme una charla. Tus padres son buenas personas, Alex. La familia es todo lo que tienes. Michael necesita tu ayuda. Todos habían escuchado la historia cuidadosamente elaborada y unilateral de mis padres. Yo era el hijo egoísta, acaparando mi éxito mientras mi pobre y merecedor hermano pasaba apuros. Pasé una noche bloqueando números, mi pulgar pulsando la pantalla con precisión furiosa. Me sentí completamente solo, una isla en un mar de hostilidad. Justo cuando estaba a punto de apagar el teléfono por la noche, volvió a sonar. Un número desconocido. Casi lo rechazo, pero algo me hizo contestar. Hola, dije, mi voz apagada y cansada. Alex, soy la abuela. Se me paró el corazón. Mis abuelos habían estado en silencio durante todo esto. Había supuesto lo peor. Abuela. Tu abuelo y yo, estamos de tu lado, cariño, dijo, su voz cálida y clara. Sabemos lo mucho que has trabajado. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. ¿Esto? Esto está mal. Pude oír a mi abuelo de fondo. Dile que estamos orgullosos de él, dijo, su voz ronca pero inconfundible. Apoyé la cabeza contra la fría pared de la cocina y cerré los ojos. Las lágrimas que no sabía que estaba conteniendo comenzaron a correr por mi rostro. No se trataba solo de su apoyo, era validación. Era un ancla en la tormenta. Entonces mi abuelo tomó la línea. Escúchame, Alex, dijo, su voz firme. He visto este tipo de favoritismo envenenar a una familia antes. Vi lo que hizo. No hablé entonces. No volveré a cometer ese error. Lucha contra esto, ¿me oyes? Lucha. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. Ya he visto esto antes. Había una historia aquí, una corriente más profunda y oscura de la que nunca me había enterado.
Ya no se trataba solo de Michael y de mí, se trataba de algo más antiguo, algo que necesitaba ser roto. Después de colgar, entré en mi despacho en casa. Miré las pilas de pruebas que había estado recopilando, los extractos bancarios que mostraban mis ahorros, las nóminas de mis trabajos de adolescente, los correos electrónicos donde mis padres habían declarado explícitamente que no podían ayudar con mi educación. Todo estaba allí, un rastro de datos perfecto e innegable de mi vida. Pensé en contratar a un abogado, en entregar mi historia a un extraño y dejar que luchara por mí. Pero las palabras de mi abuelo resonaron en mi cabeza: lucha contra esto. Esto ya no era solo un caso legal, era mi vida, mi historia, y yo era el único que podía contarla. Llamé a David. No voy a contratar a un abogado, dije, mi voz firme y clara. Alex, comenzó, con un tono de cautela en la voz. Lo haré yo mismo, David. Tengo que hacerlo. Han convertido mi vida en una historia. Seré yo quien escriba el final. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Casi pude oírlo sopesando los riesgos, la pura audacia de la situación. Está bien, Patton, dijo finalmente, con un toque de admiración en la voz. Vamos a ganar una guerra. Las semanas previas a la fecha de la audiencia fueron las más intensas de mi vida. Mi casa se convirtió en una sala de guerra. David venía la mayoría de las tardes después del trabajo. Pedíamos pizza barata, la ironía no me pasó desapercibida, y extendíamos mi vida por el suelo del comedor. Mis pruebas ya no eran solo una pila de papeles, se convirtieron en una narrativa estructurada. Organizamos todo en carpetas con pestañas codificadas por colores: independencia financiera, apoyo parental a Michael, solicitudes de ayuda denegadas, la compra de la casa. David, con sus viejos instintos de abogado, era implacable. Esta nómina del lugar de pizzas es buena, decía, rodeando la fecha con un círculo. Demuestra que trabajabas a los 17. ¿Pero qué es mejor? El extracto bancario de ese mismo mes mostrando un depósito por la cantidad exacta, y otra línea indicando que pagaste tu propio seguro de coche. Conectamos los puntos, lo hacemos innegable. Me enseñó a pensar como un abogado: sé conciso, cíñete a los hechos, deja que las pruebas hablen por sí mismas. No te emociones. Esa última parte fue la más difícil. Cada trozo de papel guardaba un recuerdo, un aguijón de injusticia. Pero aprendí a reprimirlo, a canalizar la ira en una preparación fría y dura. Aproximadamente una semana antes de la audiencia inicial, recibí un correo electrónico. Era del abogado de mis padres. Adjunta venía una oferta de conciliación formal. El corazón me latió con fuerza al abrirla. Era asombrosa en su arrogancia. La oferta era la siguiente: si yo aceptaba ceder la casa voluntariamente a Michael, mis padres acordarían generosamente retirar la demanda por los $350,000. Se enmarcaba como un acto de misericordia, una oportunidad para que yo arreglara las cosas con la familia antes de que las cosas se pusieran feas en la corte. Se la reenvié a David. Su respuesta fue instantánea: bórrala. Ni siquiera respondas. Es una táctica de miedo. Están tratando de ver si parpadeas. También es una trampa. Responder de cualquier manera, incluso para decir no, puede ser retorcido más tarde. Ignórala. Pero la oferta hizo algo más. Me dio una idea arriesgada y peligrosa. Están tratando de intimidarme, le dije a David por teléfono esa noche. Creen que tengo miedo. ¿Y si uso eso a mi favor? ¿Qué estás pensando, Alex?, preguntó, con la voz cautelosa. ¿Quieren hablar? Hablemos, dije. Los llamaré. Les diré que quiero discutir la oferta. Pediré una última reunión, solo nosotros, en mi casa, para hablar las cosas antes de que los abogados se involucren aún más. Alex, eso es un campo minado. Solo lo usarán para manipularte. Lo sé, dije, con la voz baja. Eso es exactamente con lo que estoy contando. Fue la llamada telefónica más aterradora que he tenido que hacer. Marqué el número de mi madre, la mano me temblaba tan ligeramente que tuve que apoyarla en la mesa. Ella contestó, su voz fría y distante. ¿Qué quieres, Alex? Respiré hondo. Recibí la oferta de tu abogado, dije, manteniendo la voz lo más neutral posible. Yo,
creo que deberíamos hablar. Solo nosotros. Aquí en la casa. Antes de que esto vaya más lejos. Pude oírla susurrarle a mi padre de fondo. Luego volvió a la línea, con una nota de triunfo en la voz. Bien. Estaremos allí mañana a las 7. A la noche siguiente, preparé la escena. Puse un plato de galletas en la mesa de café, un patético intento de normalidad. Me aseguré de que mi teléfono estuviera completamente cargado y descargué una sencilla aplicación de grabación de voz, una que pudiera ejecutarse en segundo plano con la pantalla apagada. En mi estado, era legal grabar una conversación siempre y cuando una de las partes diera su consentimiento. Yo era esa parte. Esto no era una trampa, era un seguro. Llegaron exactamente a tiempo. Entraron en mi casa, sin limpiarse los pies. No miraron los nuevos suelos ni las paredes recién pintadas. Me miraron a mí, sus rostros una mezcla de lástima y determinación, como cirujanos a punto de realizar una amputación dolorosa pero necesaria. Alex, comenzó mi padre, sentándose en el borde de mi nuevo sofá sin ser invitado. Nos alegra que hayas entrado en razón. Esto ha sido duro para todos nosotros. No he entrado en ninguna razón, dije con calma. Quería entender. Quería oírlo de ustedes. ¿Por qué están haciendo esto? Mi madre suspiró, el sonido de una mártir. Lo estamos haciendo por ti, ¿no lo ves? Estamos tratando de enseñarte sobre la familia. Michael es tu hermano. Necesita esto. Tú siempre has estado bien por tu cuenta. Así que porque me las he arreglado solo, soy yo el que tiene que renunciar a todo. No es todo, tronó mi padre, su rostro poniéndose rojo. Es una casa. Puedes conseguir otra. Esto se trata de lo correcto. Me incliné hacia adelante, el corazón martilleándome en los oídos. Mantuve la voz baja, casi un susurro. Así que la demanda, los $350.000, ¿eso es todo real? ¿De verdad creen que les debo eso? Mi madre se burló, agitando la mano con desdén. Y entonces dijo las palabras que había estado esperando, las palabras que cambiarían todo. Oh, por el amor de Dios, Alex, no seas tan dramático. Por supuesto que sabemos que un juez en realidad no nos dará la casa ni te hará pagar esa cantidad ridícula. Nuestro abogado nos lo dijo. Contuve la respiración. Mi pulgar descansaba en el costado de mi teléfono en el bolsillo. Entonces, ¿por qué? Pregunté, mi voz apenas audible. ¿Por qué hacerlo? Me miró fijamente a los ojos, su expresión fría y dura. Porque esta es la única manera, dijo, su voz bajando con una claridad venenosa. Es una estratagema. Es para presionarte, para hacerte hacer lo correcto y darle la casa a tu hermano sin una gran y fea pelea. Es para hacerte entender tu lugar. Mi padre asintió con la cabeza. Una vergüenza pública es un pequeño precio a pagar por la lealtad familiar. Click lo tenía. Sentí una extraña calma invadirme. La ira, el dolor, todo seguía ahí, pero ahora estaba encerrado en hielo. Tenía lo que necesitaba. Me puse de pie. Gracias por venir, dije, mi voz desprovista de toda emoción. Creo que esta conversación ha terminado. Me miraron, confundidos por mi repentina despedida. Pensaron que habían ganado. Pensaron que su campaña de presión estaba funcionando. Mientras salían por la puerta, mi madre me dio una palmadita en el brazo. Estás haciendo lo correcto, cariño, susurró. No dije una palabra. Simplemente cerré la puerta tras ellos, la cerré con llave, y me apoyé en ella, mi cuerpo finalmente comenzando a temblar. Saqué el teléfono y miré el pequeño archivo digital. Eran solo unos pocos kilobytes de datos, pero era el arma más poderosa que jamás había poseído. El día de la audiencia llegó en una fría y gris mañana. Entré en el juzgado del condado, mi maletín desgastado se sentía más pesado que nunca. No solo contenía papeles, contenía mi vida durante los últimos 16 años. Los vi al otro lado del vestíbulo, mis padres y Michael. Casi no los reconocí. Vestían ropas sombrías y de aspecto caro que claramente estaban destinadas a proyectar una imagen de padres respetables y afligidos obligados a una situación terrible.
Mi padre llevaba un blazer rígido, mi madre un vestido oscuro con un simple collar de perlas. Michael llevaba un traje que parecía un tamaño demasiado grande para él. Era un disfraz, y uno malo. Estaban acurrucados con un hombre de traje elegante y hecho a medida, su abogado. Me echaron un vistazo, luego apartaron rápidamente la mirada, una actuación practicada de dolor. David había insistido en venir. No se le permitió sentarse conmigo en la mesa del acusado, pero me dio un firme apretón en el hombro antes de tomar asiento en la galería pública. Solo los hechos, Alex, susurró. Cíñete al guión. Puedes hacerlo. Nos llamaron a todos a la sala del tribunal. Era más pequeña de lo que imaginaba, todo madera pulida y eficiencia severa. Una mujer con un rostro amable, que supuse que era la secretaria judicial, nos dijo que el juez saldría en breve. Su nombre era la jueza Evans. Me senté en mi mesa solo y organicé mis carpetas. Me sudaban las manos, pero mi mente estaba sorprendentemente clara. El miedo seguía ahí, pero la ira era una piedra fría y dura en mi estómago, dándome fuerza. La jueza Evans entró. Era una mujer de unos 50 años con ojos agudos e inteligentes y una expresión que decía que lo había visto todo y que no le impresionaba mucho. Comenzó la audiencia. El abogado de mis padres fue el primero. Pintó una obra maestra de manipulación. Habló del amor eterno de mis padres, de sus sacrificios. Mostró fotos de mi infancia, yo en un triciclo, yo en una fiesta de cumpleaños. Estos son los padres que le dieron a este joven todo, dijo, con la voz cargada de emoción. Y ahora, en su momento de necesidad, con un hijo luchando bajo el peso de la deuda estudiantil, el otro, un profesional exitoso, se niega a ayudar. Se niega a reconocer la deuda que les debe. No solo la deuda financiera, su señoría, sino la deuda moral. Presentó su factura, la lista detallada de mis costos de infancia. La jueza Evans la miró, su expresión indescifrable. Luego llamó a Michael al estrado como testigo de carácter. Michael habló con una voz suave y ensayada sobre sus luchas como artista freelance y creador de contenido digital, como la inestabilidad estaba afectando su salud mental, y como todo lo que quería era un hogar estable desde el que crear. Fue una buena actuación. Pude sentir las miradas de las pocas personas en la galería sobre mí, llenas de juicio. Luego fue mi turno. Señor Miller, dijo la jueza Evans, fijando su mirada en mí. ¿Se representa a sí mismo? Sí, su señoría, dije, mi voz más clara de lo que esperaba. La sala es suya. Me puse de pie y caminé hacia el atril. No miré a mis padres. Miré directamente a la jueza. Su señoría, comencé, el consejo de la parte demandante ha contado una historia muy conmovedora. El único problema es que no es verdad. Durante los siguientes 20 minutos, desmantelé su narrativa pieza por pieza. No usé emoción, usé datos. El consejo declaró que mis padres me dieron todo. La prueba es mi extracto bancario de junio de 2008, mostrando mi primer depósito de mi primer trabajo en Pizza Palace. La prueba B es la factura de venta de un Honda Civic de 1996, que compré yo mismo por $800. La prueba C es un registro de cada pago de matrícula que hice a Northwood Community College. Continué, mi voz ganando confianza con cada hecho que presentaba, los correos electrónicos donde había solicitado un pequeño préstamo para mi curso intensivo de programación y me fue denegado debido al gasto del máster de Michael, presenté los documentos de mi préstamo hipotecario, mostrando un pago inicial del 20% ahorrado completamente por mí de mi propio salario. La jueza Evans escuchó atentamente, tomando notas ocasionalmente. La sala del tribunal estaba en silencio. El abogado de mis padres empezaba a parecer incómodo. Finalmente, terminé mi presentación de pruebas. Su señoría, dije. No tengo más pruebas que presentar en este momento, pero me gustaría llamar a mi madre al estrado para interrogarla. Un murmullo recorrió la sala. Mi madre miró a su abogado presa del pánico. Él le susurró algo, y ella, a regañadientes, se dirigió a la caja de testigos. Me acerqué a ella. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. Mamá, dije, y la palabra se sintió como ceniza en mi boca. Declaraste en tu demanda que me estás demandando para recuperar los costos de criarme. ¿Es eso correcto? Sí, dijo,
agarrando las perlas de su cuello. Solo queremos lo que es justo. ¿Y crees que me debes esta casa? Creemos que Michael la merece. Creemos que deberías hacer lo correcto por tu familia. Empezaba a sonar como un disco rayado. Respiré hondo. Esto era el momento de la verdad. Mamá, no es cierto que toda esta demanda, la reclamación de $350.000, la exigencia de la casa, no se trata realmente de conseguir esas cosas. Su abogado saltó. Objeción, dirigiéndose al testigo. Aceptada, dijo la jueza. Reformule, señor Miller. Asentí. Permítame preguntarle esto entonces. La noche del 12 de octubre, en mi casa, tuviste una conversación conmigo sobre esta demanda. Se removió en su asiento. Sí. Vinimos a intentar hacerte entrar en razón. Y en esa conversación, dije, bajando la voz, me dijiste, y estoy eligiendo mis palabras con mucho cuidado aquí, que sabías que un juez en realidad no te daría la casa o el dinero. El pánico brilló en sus ojos. Pánico puro, sin adulterar. No, no recuerdo haber dicho eso. ¿No lo recuerdas? ¿No recuerdas admitir que la demanda era, y cito, una estratagema para presionarme? No. Nunca dije eso. Eso es una mentira, gritó, mirando desesperadamente a la jueza. Hice una pausa, dejando que su negación colgara en la sala silenciosa como muerta. La miré, luego a mi padre, cuyo rostro se había puesto pálido. Miré a Michael, que miraba sus manos. Luego me dirigí a la jueza. Su señoría, dije, mi voz resonando con claridad, tengo una grabación de esa conversación. Se podía oír caer un alfiler. El aire fue succionado de la sala. La cara de mi madre se arrugó. Su abogado saltó de su silla, farfullando, objeción. Objeción, su señoría. Obtenida de forma impropia. Pero la jueza Evans no lo miraba. Sus ojos, tan afilados como trozos de cristal, estaban fijos en mi madre. Levantó una mano, silenciando al abogado. Señora Miller, dijo la jueza, su voz peligrosamente baja, voy a preguntarle una vez más, y le aconsejo que recuerde que está bajo juramento. ¿Le dijo o no a su hijo que esta demanda era una estratagema? Mi madre miró fijamente a la jueza, su bravata desaparecida, reemplazada por miedo puro. Las perlas, el vestido caro, el acto de madre afligida, todo se derritió, dejando a una mujer pequeña y acorralada. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a mi padre en busca de ayuda, pero él no le sostuvo la mirada. Finalmente, se rompió. Un sollozo escapó de sus labios, y susurró, sí. Esa única palabra selló su destino. La jueza Evans se recostó en su silla, con una expresión de profundo disgusto en el rostro. Miró a mis padres, luego a su abogado. Este es uno de los abusos más atroces del proceso judicial que jamás he presenciado, dijo, su voz como acero. Han presentado una demanda frívola y maliciosa. Han mentido bajo juramento. Han intentado usar este tribunal como una herramienta para la extorsión familiar. Dirigió su mirada hacia mí. Señor Miller, usted se ha comportado con más integridad y profesionalismo que el propio abogado en esta sala. Luego bajó su mazo, el sonido resonando como un disparo en la sala silenciosa. Caso desestimado con perjuicio, tronó. Y remito este asunto al Colegio de Abogados Estatal para que revise la conducta del Consejo. Hemos terminado aquí. Se acabó. Había ganado. Me quedé allí, con las manos agarrando el atril para evitar que me temblaran. Miré a mi familia. Sus rostros eran un lienzo de humillación pura y sin filtros. Lo habían apostado todo a mi sumisión, y habían perdido de la manera más pública imaginable. En ese momento, no eran mis padres ni mi hermano, eran solo extraños al otro lado de una guerra que nunca quise pelear pero que me vi obligado a ganar. Salir del juzgado se sintió como salir de una olla a presión. El aire exterior estaba frío y agudo, y por primera vez en meses, pude respirar. David me esperaba en las escaleras, con una enorme sonrisa en la cara. No dijo nada. Simplemente me dio un abrazo rudo, dándome palmaditas en la espalda. «Lo hiciste». Loco de remate, dijo, riendo.
¿De verdad lo hiciste? La victoria fue dulce, pero sabía que no era el final. Personas como mis padres, mi tía y mi hermano no aceptan simplemente la derrota, redoblan la apuesta. Tenía razón. Las consecuencias fueron rápidas y patéticas. 2 días después de la audiencia, la tía Carol comenzó su campaña. Fue una serie de mensajes de voz delirantes y sin sentido. «Crees que eres tan inteligente, ¿verdad?», dijo uno de ellos arrastrando las palabras, claramente alimentado por vino barato. «Humillaste a tu propia madre. Destruiste esta familia. Te llegará lo que mereces, Alex. Acabarás solo, ya verás». El enfoque de Michael fue más público. Lanzó una página de GoFundMe. El título era, «Ayúdame a reconstruir después de la traición familiar». La foto era un selfie en blanco y negro de él con aspecto triste. La historia era una obra de ficción que habría sonrojado a Shakespeare. Afirmaba que su hermano mayor, financieramente poderoso, había usado lagunas legales para robar su herencia y destruir su futuro, dejándolo al borde de la indigencia. Pedía $50.000. Sentí una oleada de ira incandescente, pero la voz de la razón de David la atajó. «Documéntalo», dijo con calma cuando lo llamé, echando humo. «Haz capturas de pantalla de todo. Guarda los mensajes de voz. Esto no es solo patético, Alex, es acoso. Es difamación». Hicimos exactamente eso. Recopilamos una nueva carpeta, las consecuencias. Era deprimente por su grosor. La tía Carol escaló de los mensajes de voz a pasar por mi casa a todas horas de la noche, a veces simplemente sentándose en su coche al otro lado de la calle, mirando fijamente. Era escalofriante. Estaba diseñado para intimidarme, para hacerme sentir inseguro en mi propia casa. Armado con las nuevas pruebas, las capturas de pantalla de la página fraudulenta de GoFundMe, los mensajes de voz guardados de mi tía, un registro de sus pasadas captado por la nueva cámara de seguridad que había instalado. Volví al juzgado. Esta vez, no era un acusado, era un peticionario. Obtener la orden de alejamiento contra mi tía fue sorprendentemente simple. La evidencia era abrumadora. La jueza, una diferente esta vez, la concedió sin dudarlo. Carol fue legalmente prohibida de contactarme o acercarse a menos de 500 pies de mi casa o lugar de trabajo. El GoFundMe fue retirado después de que presenté un informe de fraude, completo con un enlace a los registros judiciales desestimando el caso de mi familia. Solo había recaudado $75, en su mayoría de algunos parientes lejanos que no conocían la historia real. La pieza final fue la llamada telefónica. Llegó aproximadamente una semana después de que se notificara la orden de alejamiento. Era mi padre. Su voz era diferente esta vez. La autoridad resonante se había ido, reemplazada por un sonido tenso y sibilante. «Alex», dijo. «Tu tía está desesperada. Pusiste una orden de alejamiento contra tu propia familia». Estaba en mi cocina, mirando el pequeño patio que finalmente comenzaba a disfrutar. No sentí nada. La ira se había ido, el dolor era un dolor sordo y distante. Todo lo que quedaba era una claridad extraña y triste. «Me estaba acosando, papá», dije, mi voz tranquila. «Hay consecuencias para eso». «Esto tiene que parar», suplicó. «Esto está destrozando a todos. Tu madre no ha dejado de llorar. Michael no sale de su habitación». «Esto ya no se trata de mí», dije, y las palabras se sintieron verdaderas y sólidas. «Esto se trata de ustedes. Todos ustedes. Lo construyeron. Tienen que vivir con ello». «¿Qué quieres de nosotros, Alex?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Qué hará falta para arreglar esto?». Lo pensé durante un largo momento. ¿Qué quería? ¿Una disculpa? ¿Dinero? ¿Venganza? Me di cuenta con un sobresalto de que no quería nada de eso. Lo que quería era algo que nunca podrían darme, el pasado de vuelta, una infancia diferente, una familia que no estuviera rota. Dado que eso era imposible, solo había otra cosa que necesitaba: paz. «No quiero nada de ustedes», dije, mi voz baja pero tan sólida como la encimera de roble que mi abuelo y yo habíamos construido. «Solo quiero que me dejen en paz. No me llamen, no vengan aquí. Déjenme vivir mi vida,
la que construí, la que intentaron quitarme. Pero somos tu familia, susurró, un último y desesperado intento de recuperar la vieja dinámica de poder. Respiré hondo. Era hora de establecer el límite final, hora de cortar el cordón para siempre. Eran mi familia, lo corregí suavemente. Pero dejaron de actuar como tal hace mucho tiempo. No fui yo quien rompió esta familia, papá. Solo soy yo quien dejó de pretender que no estaba rota. Escuché una brusca inspiración al otro lado, luego silencio. No esperé una respuesta. No la necesitaba. Terminé la llamada y bloqueé su número. Luego bloqueé el de mi madre, luego el de Michael. Fue una sensación extraña y liberadora. Con cada toque en la pantalla, estaba construyendo un muro. No un muro para mantener al mundo fuera, sino un muro para evitar que la toxicidad volviera a entrar. Por primera vez desde que llegó esa carta certificada, mi casa se sentía verdaderamente mía. Se sentía segura. Se sentía como hogar. Los siguientes 6 meses fueron como despertar de un largo y febril sueño. El silencio de mi familia fue ensordecedor al principio, luego gradualmente se volvió pacífico. Era el sonido de mi propia vida, ininterrumpida. Lo primero que hice fue llenar la casa de vida. Fui al refugio de animales local y volví a casa con un perro mestizo torpe y de una sola oreja llamado Buster. Lo habían encontrado deambulando por la carretera, y tenía los ojos más agradecidos que jamás había visto. Su presencia transformó las habitaciones vacías, sus garras haciendo clic en el suelo de madera se convirtieron en la nueva banda sonora de mi hogar. Luego la llené de gente, mi gente. David y su esposa, Sara, empezaron a venir a noches de juegos. Pedíamos comida para llevar, discutíamos sobre juegos de mesa y nos reíamos hasta que nos dolían los costados. Mi pequeño círculo de amigos del trabajo se convirtió en mis amigos de verdad. Mi casa, antes un símbolo de una batalla que tuve que librar, se convirtió en un santuario, un lugar de calidez y risas. Pero el cambio más significativo, la curación más profunda, vino de un lugar inesperado, mi abuelo. Empezó a visitarme todos los sábados. Traía una bolsa de comestibles, un chico en crecimiento necesita comer, bromeaba, aunque yo tenía 34 años, y pasábamos la tarde en mi garaje. Finalmente había empezado a construir el taller con el que siempre había soñado. Me estaba enseñando a trabajar la madera. Era un maestro paciente. Me enseñó a leer el veteado de un trozo de roble, a sentir el equilibrio de un cepillo de mano, a tener la paciencia para lijar un trozo hasta que estuviera tan liso como el cristal. No hablábamos mucho de lo que había pasado con mis padres. No teníamos que hacerlo. El trabajo tranquilo, la creación compartida, era su propia forma de terapia. Estábamos construyendo cosas, no rompiéndolas. Un sábado, estábamos trabajando en una pequeña estantería. El sol de la tarde se colaba por la ventana del garaje, iluminando el serrín flotante como polvo dorado. «¿Sabes?», dijo mi abuelo, pasando la mano por un trozo de cerezo que acabábamos de lijar, «¿me recuerdas a él?». «¿A quién, abuelo?», pregunté, limpiándome el serrín de las manos. «Mi hermano, Daniel», dijo en voz baja. Rara vez hablaba de su familia. «Mi hermano menor». Dejó la madera y me miró, sus ojos conteniendo una historia que nunca había oído. «Yo era el chico de oro, supongo», dijo con una sonrisa triste. Todo lo que hacía era perfecto. Todo lo que hacía Daniel estaba mal. Yo recibía las alabanzas, él recibía las tareas. Cuando nuestro padre murió, ella se aseguró de que yo me quedara con la mayor parte de la granja. Me dije a mí mismo que era correcto. Me dije a mí mismo que me lo había ganado. Daniel nunca dijo una palabra en contra. Simplemente hizo una maleta un día y se fue, se mudó al oeste. Apenas hablamos después de eso. Construyó una nueva vida para sí mismo, una buena, pero nunca regresó. Cogió un trozo de papel de lija y lo miró, su mirada distante. Yo era joven. Era arrogante. Y estaba en silencio. Me quedé al margen y vi a mi madre alejar a mi hermano porque me beneficiaba. Y he lamentado ese silencio todos los días durante los últimos 50 años. Finalmente levantó la vista hacia mí, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Cuando tu padre empezó a hacer lo mismo contigo y Michael, vi a mi madre en él, y vi a mi hermano en ti,
y me vi a mí mismo en mi propio pasado, el chico que era demasiado débil y demasiado egoísta para hablar. Extendió la mano y puso una mano pesada y reconfortante sobre mi hombro. No pude arreglar lo que rompí entonces, pero juré a Dios que no me quedaría en silencio de nuevo. No vería la historia repetirse. Apoyarte, Alex, fue lo más importante que he hecho en mucho, mucho tiempo. No solo ganaste una casa. Rompiste un ciclo, una maldición que ha estado corriendo en esta familia durante generaciones. No tienes ni idea de lo orgulloso que estoy de ti. No pude hablar. Simplemente me quedé allí, el olor a madera de cerezo y viejos arrepentimientos llenando el aire. Y lo entendí todo. Su apoyo inquebrantable, su feroz orgullo, su presencia silenciosa. Todo era un acto de expiación. Era su forma de salvar al chico que no pudo salvar hace 50 años. Fue el mayor regalo que jamás pudo haberme dado. La curación no fue lineal. No fue perfecta. Una noche, unas semanas después de esa conversación, mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Dudé, luego contesté. Era mi madre. Su voz estaba congestionada por las lágrimas, pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de autocompasión. Alex, lloró. Todo está arruinado. Todo está roto. Esperé, sin decir nada. Tu padre, ni siquiera mira a Michael de la misma manera, sollozó. Desde aquel día en la corte, lo mira con decepción. Lo has envenenado contra su propio hijo. Lo rompiste todo. El viejo Alex habría sentido una punzada de culpa. El viejo Alex habría intentado arreglarlo, suavizar las cosas, asumir la culpa. Pero el viejo Alex se había ido. Había sido lijado, liso, y acabado con un nuevo y más duro barniz. Respiré, el aire en mis pulmones limpio y constante. No, mamá, dije, mi voz baja pero tan sólida como la encimera de roble que mi abuelo y yo habíamos construido. Tú lo rompiste. Estaba roto hace mucho tiempo. Hice una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. Simplemente encendí las luces. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. No sentí enfado, no sentí tristeza. Simplemente me sentí libre. La última cadena se había oxidado y caído a mis pies. El ciclo estaba bien y verdaderamente roto. Ha pasado más de un año desde aquel día en la corte. Mi vida es tranquila, y he aprendido que la tranquilidad es algo hermoso. No es la tranquilidad vacía y solitaria de antes, es una tranquilidad pacífica y plena, llena de los felices ronquidos de un perro de una sola oreja y el persistente olor a serrín. Mi taller es mi santuario. Es donde voy a pensar, a crear, a convertir trozos de madera toscos y desiguales en algo liso, útil y hermoso. Mi abuelo viene todos los fines de semana. Ya no hablamos mucho del pasado. Hablamos de juntas de cola de Milano, del precio de la madera y de si Buster necesita otro baño. La semana pasada, terminamos un proyecto en el que habíamos estado trabajando durante meses, una mesa de comedor sólida, hecha a mano, lo suficientemente grande para 8 personas. Nos quedamos atrás, admirando nuestro trabajo. El veteado de la madera fluía como un río bajo el acabado. Era fuerte, era resistente, estaba hecha para durar. Mientras pasaba la mano por la superficie lisa, me di cuenta de algo. Construir una vida se parece mucho a trabajar la madera. Empiezas con la materia prima que te dan. Algunas partes son fuertes, otras son débiles. Algunas están anudadas y retorcidas con viejas heridas. No puedes cambiar la naturaleza de la madera, pero puedes elegir qué hacer con ella. Tienes que ser lo suficientemente valiente como para cortar las partes podridas, los trozos que son débiles y tóxicos. Es un proceso doloroso, deja huecos y agujeros, pero es la única manera de llegar al grano fuerte y saludable que hay debajo. Luego, con paciencia y trabajo duro, lijas los bordes ásperos. Unes las piezas buenas. Construyes algo nuevo, algo que es tuyo, algo que puede sostenerte. Mi familia, aquella en la que nací, intentó decirme que yo era un trozo de madera inferior, solo bueno para apuntalar las partes más valiosas. Intentaron quitarme lo que había construido y dárselo a otra persona. Pero estaban equivocados. Mi verdadera familia es la que elegí.
Es un hombre de 75 años que me enseñó el valor del silencio y el coraje para hablar. Es un cínico exabogado que me mostró el significado de la lealtad. Es un perro de una sola oreja que me recuerda cada día que un pasado roto no impide un futuro feliz. Son los amigos que se reúnen alrededor de esta mesa, llenando mi casa de risas. Ellos son mi base. No la casa, no la madera, no el dinero. Ellos. Esto, la vida que construí, no de la nada, sino de los trozos salvados y fuertes de un pasado roto. Y es más hermosa de lo que jamás pude haber imaginado. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has tenido que luchar por algo a lo que todos te dijeron que renunciaras? Me encantaría saberlo. Por favor, comparte tu historia en los comentarios, y no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte lo que viene.